entonces la litiasis urinaria a nivel de la pelvis o de los uréteres, al enclavarse en algún sector determinado, genera el cólico nefrítico. Otras veces, cristalurias. Por más que hagamos los estudios adecuados y correspondientes para detectar la litiasis, no logramos encontrarla. Y sí hay una eliminación que el propio paciente observa en las orinas emitidas. Son las clásicas arenillas. Esta es la cristaluria. Los tumores. Los tumores renales, que así como crecen hacia la parte externa del mismo, al perinéfros, se extiende por los linfáticos, se extienden por las venas, también se extiende hacia el interior y puede llegar a invadir la vía excretora. En un momento determinado se necrosa porque crece tanto y la irrigación es insuficiente, se desprende por necrosis, se desprende y va y se enclava en algún sector de la vía urinaria excretora y determina un cólico nefrítico. Y de por sí, los tumores de pelvis y de ureter, al obstruir esta vía excretora, también generan cólicos nefríticos. Los coágulos, cuando hay una hemorragia profusa, estos coágulos al organizarse pueden llegar a enclavarse en algún sector también del aparato urinario excretor y generar un cólico nefrítico. Los renales postraumáticos, muy sangrantes a veces, los tumores sangrantes, porque el tumor renal es muy irrigado, y de la vía excretora, los tumores de pelvis de uréter. Grumos fibrino purulentos. ¿Cómo puede suceder esto? Un absceso renal que se abre a la vía excretora y determina también la obstrucción de la misma. No son frecuentes, pero puede darse. Cuerpos extraños. ¿En qué circunstancias? Un quiste
hidratídico roto a vía excretora. Los quistes hidratídicos rotos, algún Scolex puede venir a impactarse en algún sector de la vía excretora y determinar el cólico nefrítico. Una tosis renal más un vaso polar inferior. Es decir, en alguna circunstancia, al ponerse en posición ortostática, el riñón desciende y se acoda el uréter por ese vaso polar inferior que va a la zona inferior del riñón y entonces se obstruye y provoca el cólico nefrítico. Compresiones extrínsecas. ¿Qué circunstancia? Fisiológica, el embarazo. Patológicas, hematomas organizados. Un hematoma retroperitoneal que se va retrayendo en un momento determinado, se agrega un proceso inflamatorio, se obstruye bruscamente la vía excretora y genera un cólico nefrítico. Tumores genitales internos de la mujer. Pueden ser sólidos o quísticos. Pueden ser benignos o malignos. La salpingitis. Y hay una causa que estoy dejando para el último, que son los aneurismas. Los aneurismas accidentados, fraccionados, que se van disecando. Como están en el retroperitoneo, también provocan un dolor intenso que pueden colapsar al paciente por su intensidad. Por supuesto que este dolor empieza siendo lentamente, luego se va increciendo. Da una sintomatología media parecida al del cólico nefrítico, pero hay un cuadro, una persistencia de ese dolor en un sitio en donde habitualmente no duele el cólico nefrítico. Si bien lo simula, no es parecido en su totalidad. También puede ir acompañado de agitación y es febril. Esas son las causas que pueden confundirnos. Pero el colapso, el shock que se manifiesta es siempre más intenso. Por eso, siempre el examen debe ser lo más minucioso posible, porque pudiéramos estar frente a esta eventualidad, y esto se da de vez en cuando. Yo he tenido oportunidad, bueno, yo tengo una larga vida, pero ya transcurrida, pero se dan, y médicos jóvenes llegan al diagnóstico oportuno de esta patología que puede llegar a confundir en algún momento, y se instituye de entrada algún tipo de tratamiento para el cólico nefrítico, pero inmediatamente
hay que pensar y hay que hacer el examen. Sencillamente una ecografía va a determinar de que a ese nivel abdominal o ilíaco hay una formación que se está expandiendo, que en el examen físico palpamos perfectamente bien, es decir, que no hubo en aquellos que llegan al extremo, no hubo un examen adecuado, ni no hubo una confirmación satisfactoria como es la ecografía tan sencilla. Y en estos pacientes llega un momento determinado en que la disección es tan importante que se escapa la sangre hacia el exterior, hacia al interior del organismo, hacia el exterior del vaso, y genera el óbito. Los pacientes se mueren. Pero si el diagnóstico se hace oportunamente, en un alto porcentaje de casos, no digo en el 100%, pero un alto porcentaje de casos hecho el diagnóstico en forma prematura, se puede llegar a realizar el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado que ustedes conocen y que soluciona el problema de manera definitiva. Entonces, tener presente que esta manifestación dolorosa puede simular un cólico nefrítico, pero puede ser también un aneurisma de la arteria. Si eso queda grabado en ustedes, con eso yo ya me doy por satisfecho con esta clase. Porque eso es motivo, lo mismo que con la torsión funicular. Ambas cosas salvan, en un caso el órgano, en otro caso la vida del paciente.